Continuamos en Soluciones. Hoy estamos hablando de cómo fomentar en nuestro país la cultura de donación de órganos. ¿Cuántas vidas se pueden salvar con una persona que decida ser donante, doctora? Con la donación, con un donante fallecido, podemos salvar o mejorar la calidad de vida de por lo menos 7 personas. Estamos hablando que en nuestro país podemos tomar válvulas cardíacas, podemos tomar córneas, podemos tomar riñones y hígado si se organiza la logística también para hacer un trasplante hepático de donante fallecido. En el caso de los pulmones, ¿se hacen esos procedimientos acá en el país? Solo hacemos los mencionados anteriormente, más trasplantes de médula. No se hace otro tipo de trasplantes en Venezuela. No ¿Qué es exactamente, doctora, el trasplante de órganos? Es la transferencia de un órgano de una persona previamente seleccionada y estudiada, bien sea donante fallecido o donante vivo, a otra persona donde ese órgano dejó de cumplir sus funciones óptimamente y se hace la transferencia de esta persona a la otra persona. ¿Y eso es un trasplante. ¿Cuándo se comienza a hablar en Venezuela del trasplante de órganos? ¿Cuándo se comienzan a realizar estas prácticas? Históricamente nos tenemos que ubicar en Maracaibo, en el año de 1967, donde se da el primer trasplante de riñón a cargo del doctor Rodríguez Iturbe y una cantidad de médicos especialistas para aquel momento. En el año 72 se emite la primera ley que regula el tema de la donación y el trasplante en Venezuela. Posterior a esa ley se han dado 3 más, con la vigente que tenemos actualmente. Okay. Entonces ya tenemos más o menos 40 años hablando de donación en nuestro país. Hablemos de, ya definimos específicamente qué tipo de órganos se trasplantan en nuestro país. Recordamos entonces son hígado, riñón, córneas, estábamos hablando también de válvulas cardíacas, y médula. Estábamos hablando también en el caso de corazón para la población infantil y médula. Solo válvulas cardíacas, no hacemos trasplantes cardíacos en Venezuela. Se hizo en algún momento, sí, de hecho, Hospital Miguel Pérez Carreño fue uno de los pioneros en instaurar un programa de trasplante cardíaco, pero actualmente no se hace. Ahora, doctora, ¿pero cuántos centros de trasplante existen en el país? Estamos hablando aproximadamente de 12 a 14 centros autorizados, todos concentrados, valga resaltarlo, en el centro del país. Y en el occidente del país no hay centros de trasplante en el oriente del país. Lamentablemente. Lo cual es una necesidad imperiosa de unos 1.700 pacientes que puedan estar hoy en lista de espera según los datos que leí en un artículo ayer comunicado por Fundavene. Okay. Por lo menos un 60% de estos pacientes son pacientes orientales. Pacientes que vienen del estado Anzoátegui, pacientes que vienen del estado Bolívar, pacientes que vienen del estado Monagas, de Delta Macuro, de Sucre, y se necesita un centro de trasplante en el oriente del país. ¿Y son todos estos centros de trasplante públicos, doctora? Hay centros públicos y centros privados. En Caracas, los centros públicos son el Hospital Miguel Pérez Carreño, el Hospital Militar, el Hospital de Niños y el Hospital Universitario de Caracas. ¿Es este procedimiento de trasplante de órganos algo costoso? El procedimiento como tal indudablemente tiene un costo, ¿okay? Por normativa en nuestro país, okay, el Estado asume el costo del trasplante en caso de que la persona lo decida hacer en un hospital público. Exactamente. El órgano como tal no tiene precio, tiene muchísimo valor porque vale la vida. Así es. ¿En el caso de los privados? Se pagaría lo que son los costos adicionales, que no es el órgano, sino el servicio propiamente de la clínica que se está utilizando. Adelante, doctora. Exacto. En el medio privado, por supuesto, el órgano no tiene ningún costo si es obtenido de un trasplante de un donante fallecido. Lo que se paga es, por supuesto, todos los gastos de infraestructura de la clínica, honorarios médicos, es lo que va. Y sí tiene un costo importante en medio privado. Hay que hacer una nueva pausa. Al regreso vamos a continuar conversando y sobre todo indagando sobre estas causas que llevan a Venezuela a tener un índice de 3,8 aproximadamente por cada millón de habitantes en lo que se refiere a donantes, cuando la media latinoamericana es de 7. ¿Qué nos lleva a tener estas cifras? De eso hablamos al regreso, hacemos una nueva pausa, pero los dejamos con este pequeño material de Gravis Vázquez, quien participó pues, en una campaña de donación de órganos o que realizó específicamente la ONTV. Allí lo tienen. Buenas noches, Venezuela, es Gravis Vázquez y tengo varias cosas que confesar esta noche de hoy. Una de las primeras cosas es que cuando yo me muera,
yo pienso ser donante de órganos. Y la segunda cosa que quiero confesar es algo muy particular. A veces yo duro como 4 días sin bañarme. Y no sé por qué, pero no me gusta bañarme. No me gusta bañarme, no entiendo por qué.